Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca del despecho y de la actitud tóxica. Muchos de nosotros proyectamos despecho contra otras personas. En ocasiones este despecho puede estar justificado en base a un daño que hemos recibido por parte de una persona concreta. En otras ocasiones simplemente proyectamos despecho contra otras personas en todo momento, y ello es debido a que en nuestro interior albergamos traumas del pasado, traumas que no hemos enfrentado y que por lo tanto tienen una autonomía dentro de nosotros. Esos traumas son como demonios que arañan desde dentro las paredes de nuestra alma. Debido a las tensiones y al malestar que nos provocan esos traumas, necesitamos expresarlos frente a otras personas para liberarnos de toda esa tensión, de toda esa presión. Y al hacerlo, sucede algo muy parecido a lo que ya he explicado que sucede con la ira. Y es que, sin darnos cuenta, estamos sintiendo un placer por expresar toda esa energía negativa que llevamos dentro y proyectarla contra otra persona, porque es como si le estuviésemos cargando con ese peso a la otra persona. Es muy importante controlar ese placer que sentimos, ya que cuando nosotros estallamos en ira y sentimos un placer por liberar toda esa tensión y esa presión, entonces estamos alimentando la ira. De la misma manera, cuando yo estoy despechado y estoy cargando toda esa frustración contra otra persona, también estoy alimentando ese despecho. Y claro, si uno actúa de esta manera de forma habitual, pues las otras personas se alejarán de ti. Y entonces te preguntarás por qué el mundo te trata así. Pues bien, detrás de estas malas relaciones, nosotros siempre tenemos una parte de responsabilidad, aunque nos cueste verla, aunque no queramos verla. Entonces, como digo, el despecho es una ira de baja intensidad, porque no necesitamos estallar en ira y gritar y chillar y arrasar con la escena. Sin embargo, actuamos de una manera más o menos relajada, sacando todo nuestro veneno. Y al hacerlo, normalmente, intentamos calibrar la situación de manera que podamos soltar nuestro despecho sin que la persona que tenemos delante se sienta ofendida, reaccione, estalle. Y claro, ese despecho es como una gotita que cae sobre la roca y le va haciendo un agujero. Ese despecho puede ser aún peor que la ira, más destructivo, más aún en una relación en la que se juntan una persona sumisa y una persona abusiva. La persona sumisa lo es porque en su infancia la machacaron y debido a ello pues no tiene el coraje para enfrentar al agresor, porque esa persona sumisa en su infancia con toda seguridad tuvo un padre o una madre dañinos, tóxicos, que frente a ellos pues tuvo que agachar la cabeza, no pudo enfrentar a sus padres.
porque vivía bajo su mismo techo, dependía de su sustento, y como necesitamos sobrevivir a esa situación para mantener el techo, para mantener el sustento, entonces normalizamos esa actitud por parte de nuestros padres. Ahí se crea un patrón de sumisión. Entonces, si nosotros, siendo sumisos, acabamos en una relación con una persona abusiva, esa persona abusiva muy probablemente pues cargue con sus despechos contra nosotros, contra la persona sumisa, ¿de acuerdo? Entonces la persona sumisa, como tiene un patrón de reprimir, de encogerse frente al daño, frente a la tiranía, pues entonces esa relación puede ser aún más destructiva. Pero eso no quita que el sumiso también pueda ser despechado, porque como el sumiso por lo general no salta, como el sumiso por lo general se mantiene comprimido, arrugado frente a la persona abusiva, pues el sumiso puede empezar a despecharse contra otra persona también, por debajo de su nivel de percepción, intentando parecer que no se está despechando, pero en realidad haciéndolo. Entonces, pues bien, es importante darse cuenta de estos aspectos e irlos corrigiendo. Si eres una persona sumisa y habitualmente utilizas el arma del despecho para aliviar la tensión, la presión que padeces en tu interior, entonces deberías empezar a acrecentar la energía de tu lado oscuro para compensar el patrón de sumisión, ya que el sumiso en sí, como he dicho, es sumiso porque tuvo que serlo frente a una madre o a un padre abusivos. Entonces su energía del lado oscuro se encuentra totalmente hundida. No es malo elevar la energía del lado oscuro. Solamente consideran que es algo malo aquellos que ya tienen un lado oscuro bastante fuerte y hablan de ello como algo negativo, pero no se dan cuenta de que en verdad son personas oscuras. Y es que todos debemos permanecer entre la luz y la oscuridad, entre el yin y el yang. Por otra parte, decir, y aquí voy a ampliar una información que ya entregué en otro vídeo, sobre el cual dejaré un enlace en la descripción, que además uno de forma habitual revive los momentos más amargos de su vida. Uno siempre intenta buscar una situación en la que pueda revivir esos momentos amargos, como por ejemplo cuando uno va en el coche y viene otro y se le pega ahí detrás a 1 centímetro de colisionarle. Entonces la persona sumisa desea enseñarle respeto al otro conductor, y a lo mejor pues puede empezar a frenarle, a ir más despacio para fastidiar, ¿no? Para enseñar respeto. Ahí nuevamente estamos sintiendo un placer al hacerlo. Es como un despecho contra la otra persona, que a lo mejor simplemente es gilipollas y no va con nosotros. Pero aquí lo más importante es observar el patrón que se da momento por momento.
Cuando ese coche se aproxima a toda velocidad y parece que nos va a colisionar, nos encogemos, nos sentimos acosados, como en el momento en el que no pudimos defendernos de una madre o un padre abusivos. Luego intentamos confrontar de la manera en la que no fuimos capaces de hacer cuando nuestra madre o nuestro padre nos dañó. Y por fin, después de mucho pelear, nos apartamos rápidamente para dejarle pasar. Actuamos de forma sumisa. Estamos repitiendo el patrón completo. Esto también se da cuando uno está frente a un jefe, aunque este no es mi caso, pero hay personas que suelen pelear contra los jefes y venga y pelea y pelea y pelea para luego hacer lo que se les pide e incluso mucho más. ¿De acuerdo? Este patrón de sumisión también se repite, por ejemplo, y de esto ya he hablado en otras ocasiones, cuando la persona sumisa se encuentra frente a una persona abusiva e intenta hacerle bromas pesadas para que el otro reaccione. Entonces el sumiso lo único que desea es obtener su veneno, el veneno que obtuvo cuando era un niño pequeño y se acostumbró a que le tratasen mal. Entonces, frente a la persona abusiva, frente a la persona oscura, con un carácter fuerte, el sumiso siempre irá a hacerle bromas tontas para que el otro estalle y le dé una reprimenda. Y luego a lo mejor se quejará y peleará, pero tan solo está reproduciendo ese patrón una y otra vez. Intenta buscar la situación en la que pueda reproducir ese patrón una y otra vez. Estos patrones siempre se van a dar mientras no seamos capaces de sanar nuestras heridas del pasado. Porque, en primer lugar, necesitamos saber qué sucedió en el pasado que nos llevó a ser sumisos. Y también necesitamos acrecentar la energía de nuestro lado oscuro para equilibrarnos. Hay mucha confusión a este respecto. La gente cree que actuar de forma iracunda, confrontando, peleando, es una actitud oscura. Y muy lejos de la realidad, no lo es. Esa actitud del ego pertenece a la mente consciente masculina, pertenece a la luz, no a la oscuridad. La oscuridad no necesita demostrar nada. La persona que alberga oscuridad da miedo por su sola presencia, por su lenguaje corporal, por su mirada. Como he explicado en más de una ocasión, es algo comparable a la forma en la que se comporta un hombre y la forma en la que se comporta una mujer ante un mismo problema. Y esto no es algo que me haya inventado yo. Esto procede de la filosofía hermética, de la cual deriva la alquimia, de la filosofía taoísta e incluso del hinduismo no dualista. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que a día de hoy pues han puesto religiones de ámbito profano, religiones que se han puesto de moda para el pueblo llano, que hacen ahí un batiburrillo, toman los aspectos positivos de la luz y de la oscuridad y se lo atribuyen a la luz, toman los aspectos negativos de la luz y de la oscuridad y se los atribuyen a la oscuridad y nos hacen creer que tenemos que ir hacia la luz, cuando en verdad no se trata de eso. Esa actitud nos saca de nuestro centro,
porque nosotros no somos nada al extremo. Nadie desearía ser algo al extremo, nadie desearía ser un abusivo, nadie desearía ser un sumiso, nadie desearía ser un pasivo, nadie desearía estar siempre estresado haciendo cosas. Y estos son aspectos de un lado y del otro, contrapartes que han de ser equilibradas. ¿De acuerdo? Entonces de lo que se trata, como digo, es de alcanzar ese equilibrio, que lo hemos de buscar en todo momento, en las cosas que hacemos. Adicionalmente, en más de una ocasión he explicado que nosotros desarrollamos obsesiones por asuntos que se escapan a nuestro control, de manera que estamos constantemente peleando por política, por conspiraciones, por fútbol, por religión, por lo que sea. Y realmente no tenemos control sobre esos asuntos. El sistema que nos gobierna es muy grande y aquellas personas que gobiernan desde las sombras van a seguir ahí. Y cuando nosotros creamos que hemos vencido porque quitan a los políticos que están haciendo política a día de hoy y ponen a lo mejor a youtubers de la conspiración, pues con toda seguridad esos youtubers, blogueros, etcétera, sean disidencia controlada. Y por otra parte, si acabásemos con el sistema, al final el campo no nos puede sustentar a todos sin los medios adecuados, sin los medios de los que hoy en día disponemos. Entonces, como digo, nos estamos estresando por algo que se escapa de nuestro control. Y esto no tiene ningún sentido. Es más, nuevamente se dan patrones de sumisión cuando la persona sumisa decide pelear con su contraparte, con la persona que defiende justo lo contrario. Y ahí el sumiso se pone a pelear, se pone a gritar, se pone a chillar, se altera, pero al final tan solo le sirve para obtener su veneno, para obtener el veneno de la persona abusiva que defendía la tesis contraria. Entonces ahí siempre hay patrones de sumisión. Es más, y esto es más importante todavía, cuando nosotros deseamos pelear por cosas que se escapan a nuestro control, en realidad lo que estamos haciendo es expresar nuestros demonios a través de un canal que no tiene nada que ver con los motivos que nos están haciendo sentir mal. Es decir, cuando uno afirma que se siente nervioso y alterado porque hay conspiraciones, cuando uno afirma que se siente nervioso y alterado porque las elecciones han sido manipuladas, cuando uno se siente nervioso y alterado porque el político robó, porque no se encargó correctamente de la catástrofe, entonces tan solo estamos expresando rabia y frustración que llevamos dentro de nosotros, debido a demonios del pasado. Pero como no los queremos enfrentar, entonces decidimos que nos sentimos mal debido a las cosas que suceden en el mundo. Pero uno debería de dejar de actuar, uno debería de dejar de intentar cambiar el mundo y enfocarse en él mismo, ya que el mundo no lo vamos a cambiar. Entonces es mucho más valioso centrarte en ti mismo, cambiarte a ti mismo, porque aquello que es el mundo es un reflejo de lo que somos nosotros. Entonces no podemos pretender cambiar el mundo si no nos cambiamos a nosotros mismos. Otra cosa que hemos de entender es que el bien no es superior al mal. El bien y el mal son de igual poder, de igual tamaño, tal y como muestran los símbolos antiguos,
como el símbolo del yin y el yang, el símbolo del caduceo, el símbolo de la estrella de David, etc. Son símbolos que muestran que el bien y el mal son de igual tamaño, de igual poder, y tan solo se alternan en el tiempo. Primero gana uno y luego gana el otro. Entonces, si en ocasiones gana el bien, tendremos que aceptar que en otras ocasiones le toca ganar al mal. Y en base a ello, podemos dejar de actuar, podemos dejar de interpretar nuestro papel, el papel de la persona bondadosa, el papel de la persona que lucha contra la injusticia, el papel de la persona agresiva, el papel de lo que sea. En base a este conocimiento podemos dejar de interpretar esos papeles, porque al hacerlo ello nos lleva a discutir contra la persona que interpreta el papel contrario. Y hemos de entender que nosotros siempre vamos a buscar motivos para discutir, porque dentro de nosotros albergamos esos traumas que no hemos enfrentado. Entonces, a la mínima que escuchemos algo que nos desagrada, aunque no sea algo intencional, aunque la otra persona esté hablando de una forma correcta, fijaros en este punto, aunque la otra persona no albergue ninguna intención, aunque la otra persona esté hablando de una forma correcta, buscaremos en sus palabras un aspecto que no nos guste para proyectarnos a muerte contra ese aspecto. Y eso se debe a que en realidad estamos buscando una y otra vez las ocasiones en las que podemos sacar a pasear nuestros demonios. A veces lo hacemos de una forma más manifiesta a través de la ira y a veces lo hacemos a través de una forma menos manifiesta, como por ejemplo los despechos. Si uno es capaz de observarse a lo largo de todo el día, en cada instante, desde que se levanta hasta que se va a dormir, podrá observar también ciertos patrones, ya que si uno observa las tensiones corporales que se manifiestan en su cuerpo, entonces también será capaz de relajarlas, será capaz de relajar esas tensiones también cuando se encuentre frente a otra persona, será también capaz de relajar esas tensiones cuando se dé una situación adversa, de discusión, de ira, de ansiedad, de inseguridad. Y poco a poco esas observaciones serán cada vez más sutiles, de manera que no solo observaré las tensiones, sino que también observaré lo que sucede antes de que las tensiones sean o se hagan manifiestas, es decir, las energías que provocan esas tensiones. Esas energías son resultado de las emociones que estamos sintiendo. Entonces, si uno es capaz de controlar estos aspectos, se dará cuenta también de que cuando uno actúa en base al despecho, nota como si su pecho se desprendiese. Despecho, desprender el pecho. Bueno, esto es una cosa que yo, en base a mi propia observación, me he dado cuenta de que etimológicamente sucede esto, pero es necesario una observación muy intensa, ¿de acuerdo? También dejaré un vídeo hablando de este aspecto, de cómo aprender a observarte a lo largo del día. Pues bien, cuando tú te estás despechando, notas como una energía se desploma desde la mitad del esternón hacia abajo, por debajo del esternón. Al hablar con despecho, notarás esta energía desplomándose
y podrás darte cuenta de que estás hablando en base al despecho. Esto cuando estás hablando presencialmente con otra persona. Cuando, por ejemplo, estás escribiendo un mensaje en un grupo de Telegram, de WhatsApp, y hablas con otra persona utilizando el despecho, también podrás notar en esta zona cómo una energía cae desde la parte más baja de la barriga, por debajo del ombligo, hacia abajo, ¿de acuerdo? Esto lo notarás más, como digo, cuando no estés frente a la otra persona, sino más bien cuando estés chateando, ¿de acuerdo? Entonces, observando esos puntos, serás capaz de darte cuenta, de decir, uy, cuidado, estoy hablando en base al despecho, y entonces podrás corregir tu actitud en tiempo real, en ese momento, mientras se está dando esta situación, porque el despecho se puede dar pues frente a amigos, también se puede dar cuando, por ejemplo, estás intentando reparar la relación con una madre o un padre que pues quizás la cosa está mejorando, pero tú aún albergas rencores y sin darte cuenta puedes estar cargando despechos, alimentando esa mala relación, y de esa manera esa mala relación se va a perpetuar porque de forma activa estás buscando ese conflicto, aunque no te des cuenta de ello. Claro, ahí también depende si uno realmente observa un cambio por parte de la otra persona y desea reparar esa relación. En la mayoría de los casos esto no es posible, porque estamos hablando de personas que tienen cierta edad y que su mente se ha convertido en una piedra sólida. Pero en los casos en los que uno sí que desee reparar esa relación, deberá de estar muy atento a los despechos que está proyectando. Adicionalmente, en estos casos, a veces uno intenta reparar esa relación y sin darse cuenta cae en un patrón de sumisión. Es muy importante mantener el equilibrio cuando estás reparando este tipo de relaciones, ya que rápidamente puedes pasar de una actitud en la que te escudas, de una actitud basada en el ego, en el hecho de no querer sentir, a una actitud en la que te vuelves sumiso frente a la otra persona. Eso te puede llevar a un conflicto interno, en el que tú pelees contra ti mismo al darte cuenta que has sido sumiso, pero esa pelea está solo en tu mente. A lo mejor esa pelea no se ha dado ni siquiera en persona. A lo mejor tú te hiciste sumiso frente a la madre o al padre y luego de alguna manera quieres ensalzarte. Son batallas internas que se dan debido a que no manejamos nuestra energía de una forma correcta. Dejamos que se ensalce, dejamos que se hunda, pero no buscamos el equilibrio entre estas energías. Y como digo, ello tan solo se puede obrar a través de la observación constante en cada instante de tu vida, sin ponerte excusas. Y bueno, hasta aquí con este vídeo. Espero que os haya servido de ayuda. Os recomiendo que os suscribáis a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento, que compartáis el vídeo con otras personas, que le deis a me gusta y que comentéis si os ha gustado. Que ya sabéis que vuestros comentarios a mí me dan mucho ánimo para seguir adelante con este proyecto. Y sin nada más que decir, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.